Bendiciones para todos, para todas. Estamos aquí con mi esposo, el pastor Héctor Mambuscay. Mi nombre es Lady Suaza para los que de pronto es primera vez que nos van a oír. Primeramente agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de usar estos medios tecnológicos para su servicio. En este caso, pues estos audios, estos podcasts, que sé que van a ser oídos por muchas personas. Vamos a darle paso al pastor Héctor para que también nos dé su saludo. Bueno, bendiciones también para todas las personas que nos pueden escuchar. Es motivo de mucha alegría sacar este espacio con mi esposa y poder con buen ánimo y con buen gozo y disposición tener palabras de bendición para todos, incluso para nosotros mismos. Claro que sí. Hoy quisimos hacer como algo un poco diferente, más como un diálogo con ustedes, con nosotros mismos, de nuestras vivencias, experiencias y lo que Dios nos ha puesto también como a hacer y a decir de cierta manera. ¿Tú tienes algo en mente? ¿Qué has pensado de lo que vimos hoy? Hoy vimos una película, ¿no? Tremendamente. No vamos a entrar en muchos detalles, pero es algo fuerte y de verdad que es un mensaje muy bonito. ¿Cómo se llama el director o el que la dirigió, amor? Mel Gibson. No, en los créditos hay otro director, pero Eso vi. sí fue alguien que No era Mel Gibson entonces. Mel Gibson la recomendó, pero claro que él tiene Ah, que ya, ver ya. mucho en esto porque El actor de Jesús, el que hizo de la Pasión de Cristo, el mismo que hizo La Pasión de Cristo actúa en la reciente, la película, más reciente, la más es el que de las también últimas. hace la actuación en esta película que No es cristiana, pero deja un sentir muy espiritual, ¿no? Incluso hablan de Primera de Timoteo 6:11. Y cuando uno se lee todo el capítulo completo de Primera de Timoteo 6, es impresionante, amor. Yo ahorita que leía contigo el tema de estar agradecidos y contentos con lo que tenemos. no, ya quedamos alimentados con la palabra, con esa lectura. Tremendo. No, y aparte que también nosotros estamos haciendo refanes y Dios pues de cierta manera nos ha enviado a un joven para hacer las refanes con él y es una bendición porque es un alimentar espiritual, no solamente para este joven a quien le estamos haciendo la refan, sino también para nosotros, porque yo con estas cartillas de la refan de la iglesia IPUC siento que son unos contenidos de verdad muy importantes, amor. Yo quizás antes no había tenido como eso de detallar esas cartillas de refán, pero me parece que son contenidos muy importantes y muy valiosos y que no son contenidos saturadores para los simpatizantes de cierta manera o las personas que apenas van a conocer de Dios. Entonces nos estamos alimentando, aparte de la refán que estamos haciendo, y aparte también de, obviamente, de las lecturas y lo que Dios va mostrando que vamos haciendo. ¿Tú te acuerdas qué más decía en el capítulo 6 de Primera de Timoteo? Bueno, hay muchas cosas que pues no tendríamos el tiempo en 15 minutos, pero de pronto continuemos en, El otro. en otro espaciecito Ujú. ahora que Dios nos permite. Este es precisamente el cumplimiento de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Usted Instruye. dirá que son las 11:46. Estamos transmitiendo desde ambos canales, el de mi esposa y el O mío. sea, estamos con dos celulares. Yo estoy que de cierta manera se desconecta el internet, se conecta en mi teléfono, es un poco, toma menos señal, pero estamos haciendo la transmisión y quiero como eh, recordar algunas partes que mi esposa dice de este capítulo 6 de Primera de Timoteo. 1 de Timoteo. También, no sin antes ingresar ahí, decir que me impacta algo, pues creía que era una especie de dramatización solamente o que se hubiese escrito el tema de la película Sonido de Libertad. Al final se muestran unos hechos de que al parecer son reales,
Fue basado en hechos reales esa película. Entonces, bueno, mi esposo dijo que no se entraría en detalles, pero de allí hay un mensaje de la palabra de Dios. Esta película fue un poco controversial, pero son cosas reales y debemos sí tener cuidado Dura, ¿no? con nuestros hijos, con sus hijos, con los Ujú. niños, y por eso nosotros también en favor de la familia, en favor de la sociedad y del futuro de la sociedad que son los niños, también estamos haciendo estos podcasts, que es el trabajo que Dios nos ha encomendado. Vamos entonces a lo que en mente, y Oh, pero seguimos espérate hacer así. un paréntesis ahí, que todas las de la familia, qué importante hablar a esos hogares que piensen bien antes de tomar decisiones que puedan perjudicar a sus hijos, porque es tan importante la estabilidad de papá y mamá cuando hay amor y respeto en el hogar para toda la vida de esos niños, porque es que créame que hay muchas mamás que están desprotegidas y quedan con sus hijitos solas, teniendo que trabajar y dejar a sus hijos muchas veces solas, amor. Y hemos visto casos, infinitos casos de mamás que literal se van a trabajar y niños de 9 8 7 años solos en casa. Y son expuestos a lo que lastimosamente, que no podemos ser ciegos, a lo que el mundo cruel y despiadado, apartado y lejos de Dios, estas personas hacen con estos niños, amor. Cuánta maldad hay en el corazón de mucha gente para con los niños y más cuando están siendo desprotegidos o vulnerados. Bueno, este sí es un llamado de atención, por así decirlo, de Dios mismo para prestar más atención al acompañamiento, a la seguridad de nuestros hijos, de sus hijos, debido a... Que los hombres piensen bien antes de querer traicionar a una mujer o viceversa y preferir muchas veces las cosas del mundo que una estabilidad en un hogar con una familia por lo menos más segura y estable. Claro que sí, por lo menos ayer eh, sentí la necesidad de hablar acerca del aspecto emocional, porque los vacíos emocionales llevan a esas rupturas de los hogares, a los divorcios. Y bueno, eso es algo que podemos también estar trabajando en el aspecto psicológico. Hemos dejado nuestros números para apoyar a las familias en ese aspecto. Yendo entonces ahora sí, amor, Ah, a primera otros de aspectos de Timoteo. Timoteo. Bueno, impactante, impactante porque mi esposa ha escrito una canción que dice, eres mi sustento, mi abrigo y consuelo, y hay una parte Jesús me que el cuida mi apóstol alma. dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello, porque hay un mandato para las personas que tienen bienes, propiedades, y es Son que ricos sean generosos y no sean y que altivos. echen mano de la vida eterna. ¿Qué te gustaría decir ahí, amor, frente a ese llamado? Porque nosotros no solo le anunciamos a los pobres, sino a todo aquel que Dios nos mande. Me refiero a pobres en espíritu y también obviamente personas con dificultades en su parte financiera. A mí me impresionó la parte donde decía que los ricos no sean altivos. Y creo que eso se ve mucho hoy en día, ¿no? No todos, pero sí la mayoría tienen tanta altivez en su corazón que menosprecian al que quizás está por debajo de ellos en cuanto a posición económica. Y es muy complejo. Y si como a la plata me buscares, dice el Señor. Creo que ahí precisamente eso que tú decías, que no poner como el corazón o la mira en el dinero, en la riqueza, sino en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Ahí estás leyendo, ¿no? Vas a leer. Sí, ya tengo el capítulo Mientras uno hace 6. podcast, puede salirse de ahí y buscar en la Biblia. Pues ¿Se puede? voy a revisar porque sí, ahí Como que sigue. sí, ¿cierto? Sí, ahí sigue. Incluso yo estoy reproduciendo música muy bajito en el podcast, pero deshabilité la publicación en YouTube, que es el que restringe por poner música. Pusiste música, o sea que se va a escuchar Sí, el mío música. tendría música y no saldría ¿Cuál, en cuál? el YouTube mío. Puse Pablo Olivares, Poema de Salvación. Y Ah, también al final de Lily Goodman. Ya sonó ese y está en ese momento. Estaba Pablo Olivares. Em, Tengo algo otros discos allí, pero bueno, vamos a mirar otro aspecto. Bueno, ya hablamos de los ricos
Pero busquemos algo aquí acerca de el discutir con acerca de la fe. Tremendo. Dice que evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de lo que se disfraza de ciencia, pero es falso. Ojo, no estamos en contra de los médicos que hacen estudios apropiados como una cirugía, por así decirlo. Cuando alguien tiene un accidente automovilístico, son cirujanos, tienen que extraer partes que se han dañado. Esto es ciencia que es provechosa y que Dios lo permite porque Él da la sabiduría. Pero otras ciencias eh, realmente no es sino objeto de discusión, de división, de odios y de rencillas, y esto es lo que debemos dejar. ¿Cómo lo ves, amor? Yo pienso que es más como esa ciencia que se levanta a querer desvirtuar lo espiritual en las personas desde el cristianismo también, porque hay una supuesta pseudociencia espiritual, pero que realmente lleva a la persona a independizarse de Jesucristo, o por lo menos de cómo está escrito en la palabra, en la Biblia. Es esa pseudociencia que hace que las personas dejen de creer en la Biblia como palabra de Dios y empiecen Sí, a tomar otros libros ¿cómo decirlo? Como guías. Y a pesar de que a ti te dicen, ay, es que vas a ser libre de las religiones, de esa Biblia, de ese engaño, de esos pastores, te llevan a ser esclavo de ellos, amor, de esa creencia y de esa corriente, y prácticamente se vuelve una religión, pero anticristiana de cierta manera. Aunque ellos dicen seguir a Jesús como un maestro, no lo tienen como realmente deberían de tomarlo, que es como el mismo Dios manifestado en carne. Entonces se hacen de cierta manera una religión anticristiana y te dicen a ti y con palabras linsojas, como está escrito en la Biblia, con, Lison. como con palabras engañosas, te hacen creer que te vas a liberar de la religión y de la Biblia, pero cuando tú estás metido en esa creencia de la nueva era y eso de los chakras y todas estas supuestas pseudociencias, te das cuenta que te vuelves esclavo, esclavo, esclavo de ellos, de sus libros, de sus creencias, de sus rituales. Mira, tú dejas de creer en la palabra, pero empiezas a leer otros libros. Tú dejas de creer en Jesucristo, pero te empiezan a imponer que tienes que tener la piedrita no sé qué que te va a proteger contra las energías negativas, la piedrita rosada que te atrae el amor, la piedrita no sé qué azul que no, o sea, amor, te empiezas a tener una cantidad de, como talismanes, ¿cómo decirlo? Amuleto. Amuletos, o sea, cantidad de amuletos que tú dices, Dios mío, dejé de tener mi confianza plena en Jesucristo para empezar a tener mi confianza, es que esto me protege de espíritus, una piedrita negra, que esta piedrita no sé qué, o sea, de verdad que yo les digo a ustedes, tengan cuidado con tanto engaño que hoy en día se está levantando en contra de la palabra y en contra de la verdad de Jesucristo, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Puedes volver a repetir eso, amor, que dijiste. Bueno, mm, por eso dice Queda el un minuto. versículo que está en la película, tu hombre huye de estas cosas, incluso em, sería de huir de la hipocresía, de la injusticia, Del y más engaño. bien seguir la piedad, que es el amor, la fe, la paciencia y la mansedumbre, Pero dice antes, en el versículo. antes que decías de la falsa ciencia. Y bueno, sobre la ciencia dice, oh Timoteo, guarda lo que te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, no descuidando el versículo que dice que el único que tiene inmortalidad va a aparecer. Debemos estar firmes hasta que el Señor aparezca. Claro 14 que minutos sí. con ¿Crees que 16. continuamos con otro? Bueno, pues aquí en muchos versículos podríamos aclarar algunos aspectos o Bueno, mirar a ver listo. ustedes qué opinan Entonces y ya vamos a hacer otro podcast, perdóname, vamos a hacer otro podcast para continuar con esta plática que está muy buena. bueno, entonces nos despedimos por el momento y bueno, son unos segundos que nos quedan. Bendiciones. Bendiciones.